Muchas gracias. Buenas tardes. La sepsis en obstetricia, bueno, sepsis materna, la OMS define la sepsis materna como una condición que amenaza la vida con difusión de órganos, ya sea en el embarazo, parto o puerperio posaborto. Entonces, hasta un periodo de 42 días. Esta definición, pues, la creó y la difundió la OMS, ya estamos hablando tardecito, entre el año 2016-17, muchísimo después que se empezaron a hablar de los primeros conceptos de sepsis. Bueno, es decir, en este caso, la sepsis básicamente es la existencia o sospecha, y esto es importante porque el simple hecho de sospecharla nos debe hacer buscar. Entonces, acá dice, la existencia o sospecha de una infección que ocasiona disfunción de uno o más órganos. Una vez se cumple este criterio de definición, se debe realizar el diagnóstico y el manejo oportuno para reducir la mortalidad por sepsis. Esta publicación en un artículo la recibieron el 17 de octubre y se publicó en línea en el año 17, en el año 2019, el 17 de mayo. La recibieron en octubre del 2018. Habla sobre sepsis materna, que es un desafío que sigue evolucionando, de Michael Turner. ¿Qué nos dice? Miren, nos dice lo siguiente: a pesar de los grandes avances en el último siglo, sobre todo los establecimientos con altos recursos, la sepsis materna sigue siendo una causa común y potencialmente prevenible de muerte materna directa en todo el mundo. Estamos hablando de países en vías de desarrollo, como países desarrollados. Sin embargo, siempre existe una barrera para continuar el progreso y ha sido la falta de consenso sobre la definición de sepsis. Entonces, ¿por qué empecé esta charla después del caso con la definición? Es eso, porque nos ha tomado tanto tiempo llegar a una conclusión unificada de que es sepsis materna. Y esto está reconocido que ha sido pues una barrera, el no habernos puesto de acuerdo de cuándo íbamos a hablar de sepsis en la mujer embarazada. Bueno, acá se nos habla que hay publicaciones de dos recientes consensos multidisciplinarios, uno en sepsis en las embarazadas, adultos, y otro en sepsis en la mujer embarazada. Esto concluyó que los criterios para el diagnóstico de la sepsis deben ser basados, primero, clínica, aplicados al lado de la cama del paciente, y no debe ser basado en laboratorio. Eso es importante, porque si bien es cierto, la sepsis da un poquito más de tiempo que la hemorragia, pero también vamos a ver más adelante porque es importante actuar rápido. Entonces, lo importante es, con un mínimo de instrumentos o recursos, yo a la par de mi paciente y de manera lo más clínica posible, debería de ser capaz de sospechar que mi paciente está séptico. Por lo tanto, informado por las revisiones de la evidencia del año 2017, como les comentaba, la OMS pues, nos regaló la nueva definición de sepsis materna, que es la que ya les leí. Anunció aparte una iniciativa mundial sobre salud materna y sepsis neonatal para identificar criterios de diagnóstico, identificación temprana, epidemiología y clasificación de las enfermedades de la sepsis materna. Y aparte se estandarizaron criterios para sepsis que optimizan la clínica. Bueno, dicho esto, con el objetivo de reducir la mortalidad, porque ese es el objetivo que todos tenemos acá. Primero, evitar la muerte, pero más allá, también disminuir la morbilidad que causan este tipo de enfermedades. Hablando de reducir la mortalidad secundaria a sepsis, la campaña Sobreviviendo a la Sepsis ha venido haciendo recomendaciones de criterios, primero para tamizaje privado, detectarla tempranamente y evitar así sus complicaciones. Existe, bueno, ustedes van a empezar a escuchar mucho sobre esto. El California Maternal Quality Care Collaborative, o el Grupo de California, que en conjunto con el EICO, es decir, el Colegio Americano de Ginecobstetras, la CDC y la misma campaña sobre la sepsis, y aparte de eso se le suman las sociedades americanas de las enfermedades infecciosas e infecciones quirúrgicas, desarrollan nuevos criterios para hacer un tamizaje de sepsis específico para la embarazada. Miren, para la embarazada hay un montón de scores que pueden servir: el SOS, el MUX. Sin embargo, el SOFA, QuickSOFA no fueron creados para la embarazada. Entonces, en vista a y a los problemas que se identificaron con el QuickSOFA, pues en el año 2022 se desarrollaron unos criterios específicos. Entonces, lo importante es que ustedes vean la cantidad de entidades o sociedades que se reunieron para hablar sobre eso. Estamos hablando del propio grupo de California, el Colegio Americano de Ginecobstetras, el CDC,
el survival y el sepsis, más las sociedades de enfermedades infecciosas e infecciones quirúrgicas. Entonces, ellos han creado criterios específicos y que nos regalan una sensibilidad de 0.97, o sea, un 97%, y una especificidad de 0.99, es decir, 99%. ¿Qué quiere decir? Que si me cumplen los criterios, lo más probable es que sí lo sean, y si no los cumplen, pues lo más probable es que no lo sean, que es lo que nosotros buscamos en un sistema. Por lo tanto, lo vuelve el momento el mejor método de tamizaje para ser disponible en obstetricia, hasta que no se cree otro, por lo cual son los criterios que se pretende que vamos a utilizar. Bueno, tenemos que saber, esto es un poquito de estadística, el CDC reporta que la proporción de muertes maternas en Estados Unidos por sepsis es del 12.7%, que es similar al de la hemorragia obstétrica y al de los trastornos hipertensivos del embarazo. Son las 3 primeras causas de muerte. En nuestro país, en El Salvador, en el 2022 hubieron 6 muertes maternas por trastornos hipertensivos del embarazo, 5 por hemorragia y 4 por sepsis. De nosotros, quizás a diferencia de Estados Unidos, que por lo menos cuando se publicó esta estadística, era la primera causa de muerte. Para nosotros es la tercera, pero en nuestro país siempre anda rondando entre el segundo y tercer lugar. El reconocimiento oportuno, recurso apropiado y la respuesta adecuada es fundamental para evitar la muerte por las 3 causas. Por lo tanto, es importante estos criterios que se han creado. Bueno, en nuestro país, la muerte materna prevenible son aproximadamente casi todas, el 99%, es decir, de cada 100, 99 teóricamente pueden ser prevenibles. Las infecciones obstétricas, en particular las complicaciones tras el aborto o las infecciones derivadas de una cesárea, son la tercera causa más frecuente de muerte materna. Y a nivel mundial se estima que por cada 1000 mujeres que dan a luz, 11 experimentan graves disfunciones de órganos por una infección o mueren. Entonces, bueno, miren, a ver, lo importante, tenemos una relación de MOE, es decir, NIRMIS o movilidad obstétrica extrema o severa, por cada muerte materna de 51. ¿Qué significa eso? Por cada mujer que se me muere por sepsis, habitan 50 que estuvieron a punto de fallecer. Entonces, si bien es cierto, es grave el impacto de una muerte materna, pues tenemos que sumarle todo el esfuerzo que consume atender 50 mujeres que casi mueren por sepsis. Entonces, siempre digo que la mortalidad materna es una pequeña muestra de la gravedad real del problema. Por suerte, tenemos otras 50 mujeres que no se mueren, pero nos hacen una morbilidad extrema, casi las puede llevar a la muerte. La sepsis ocurre aproximadamente de 0.04% de los partos, es una de las principales causas de muerte, ya lo vimos. Es probable que la mayoría de casos de muerte materna por sepsis se hayan podido prevenir, ya también lo vimos, y por cada muerte materna por sepsis, pues lo que les digo acá, hay 50 que experimentan morbilidad potencialmente mortal por lo mismo. Bueno, esta gráfica tiene 2 secciones, habla sobre causas específicas relacionadas a la mortalidad materna. Es un periodo del año 2011 al 2013 en Estados Unidos, son quiero ver, unos 4 años. Y si ustedes ven, las causas primarias de muerte por obstétricas son el primer caso para Estados Unidos, la infección. Entonces, luego le sigue la hemorragia, después la embolia pulmonar y los trastornos hipertensivos. En el caso de nuestro país, pues lo que es en el año 2022, la infección era la tercera causa. En Estados Unidos es un problema importante, al igual que en nuestro país. Las principales causas de muerte sexo-materna las podemos dividir antes del parto, durante el parto o el posparto inmediato y posterior al alta, o ya en el puerperio, ya mediato y tardío. Anteparto, aborto séptico, poliomelitis, infección intramniótica, neumonía, influenza, pielonefritis, apendicitis. Si ustedes ven, no todas son causas obstétricas directas, pueden haber causas no relacionadas, causas indirectas. Durante el intraparto o el posparto, pues la poliomelitis o la infección intramniótica, la endometritis, siempre la neumonía, la influenza, pielonefritis, y acá ya vienen las infecciones de herida y las fascitis necrotizantes. Y posterior al alta, neumonía, influenza, pielonefritis, infecciones de las heridas, fascitis necrotizante, y acá ya se suman la mastitis y las colecistitis. Por lo tanto, el diagnóstico de sepsis en el embarazo puede ser difícil. ¿Por qué? Porque los signos de sepsis se traslapan o se parecen mucho a los cambios fisiológicos del embarazo.
Hay un incremento de la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial, aumento del número de glóbulos blancos y hay un incremento del ácido láctico durante el trabajo de parto. Bueno, eso nos da una carga, una dificultad superior a los que atendemos mujeres embarazadas de hacer una diferencia entre lo que me presenta mi paciente es un cambio fisiológico del embarazo o es algo patológico. Por lo tanto, bueno, hay criterios para el diagnóstico de sepsis en mujeres adultas no embarazadas y estos usualmente no se desempeñan bien en las mujeres embarazadas, como el Quick-SOFA, por ejemplo. Y bueno, las mujeres embarazadas se encuentran en riesgo incrementado de malos resultados en algunas infecciones como la influenza. Tenemos que tener todo esto en mente. Entonces, por esto, bueno, el grupo de California nos regala un abordaje de 2 pasos. Bueno, esto aparte está publicado en la página oficial del Grupo de California, que todos podemos acceder a él. También fue publicado en el American Journal de Obstetricia y Ginecología, en conjunto con la Sociedad de Medicina Materno-Fetal en Estados Unidos. Entonces, ha sido difundido ya en varios medios. Entonces, ellos hablan, miren, primero hagamos este mensaje y luego, si este mensaje sale positivo, pues nos puede llevar a hacer el diagnóstico. Si sale negativo, pues lo descartamos o por lo menos podríamos tener una vigilancia mayor si es que este mensaje no sale negativo. Bueno, para diagnosticar primero tengo que sospechar. Y yo sospecho, y si sospecho, yo le tiro el tamizaje. El tamizaje inicial de la sepsis es para todas las mujeres con sospecha de infección. Y en este caso lo que se recomienda es que si es positivo, si los criterios. ¿Qué es lo que le vamos a ir a buscar? Esto es importante porque en lugar de estar sacando el Quick-SOFA, vamos a tener que utilizar este tipo de criterios. Primero, temperatura oral menor a 36, es decir, hipotermia, o mayor a 38 grados, es decir, fiebre. Frecuencia cardíaca mayor de 110 latidos por minuto, sostenida por al menos 15 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nosotros recibimos a nuestro paciente, verificamos su frecuencia cardíaca, 115. Ok, nos esperamos 15 minutitos, repetimos, si me sale 115, 120, 130, etcétera, yo confirmo que mi paciente está con taquicardia. Frecuencia respiratoria, mayor de 24 respiraciones por minuto y lo mismo, que esté sostenida por al menos 15 minutos. Los glóbulos blancos, mayores a 15.000 o menor a 4.000, o que tenga una pandemia de más del 10%. Es decir, es importante porque como un cambio fisiológico y natural del embarazo, más en el estado del intraparto o el posparto, podemos tener conteos hasta de 25, 30, 35.000 glóbulos blancos. Esto puede ser normal y es sacado del arte y uno dice, bueno, pero si tiene 20.000 blancos, esto es porque tiene una infección o es lo normal del embarazo. Acá hay ciertas como pautas que tendríamos que estar viendo. Obviamente, si mi paciente tiene 20.000 glóbulos blancos, pero tiene un conteo normal o una proporción normal de neutrófilos y no tiene pandemia, lo más probable es que sea por el propio parto o trabajo de parto. Ahora bien, tener una leucopenia nunca es normal. Esto puede estar asociado con microorganismos gram negativos a la cabeza, la Escherichia coli en nuestro medio. Y pues podría tener una leucocitosis no tan grande, puede ser que los 15.000 que tiene ahí, pero si tiene una neutrofilia, esto ya me habla que es potencialmente un problema infeccioso. Entonces nosotros hacemos esa cuenta. Bueno, glóbulos blancos, frecuencia respiratoria, cardíaca, temperatura. ¿Qué es lo que me puede consumir el tiempo acá? Obviamente obtener los glóbulos blancos. Sin embargo, con un estetoscopio, un reloj, un termómetro, podemos a la cabecera del paciente obtener los otros 3 parámetros. Entonces, bueno, y si no tienen el estetoscopio, pues el pulso. Entonces le tomamos la frecuencia cardíaca, el pulso, la frecuencia respiratoria y la temperatura, en lo que obtenemos los otros 2 positivos de esto y ya me da un tamizaje positivo. Y acá viene el siguiente paso. Antes de migrar a cómo se hace el diagnóstico, hay algunas consideraciones especiales del tamizaje. Bien, si existe un foco infeccioso y una PAM menor a 65 o una frecuencia cardíaca superior a 130, esto es suficiente para hacer el diagnóstico de sepsis de un solo y activar el código amarillo. Entonces, su paciente perfectamente puede tener que 108 latidos por minuto, por ejemplo. Pero si usted le toma la presión arterial, que está con una PAM menor de 65,
y estamos, por ejemplo, una corionitis, o si de entrada ya la frecuencia cardíaca es de 130, pues ya es suficiente para hacer diagnóstico. O sea, nos saltamos todavía el paso al del diagnóstico y activamos el código amarillo. Si solamente cumple un criterio, hay que repetir la toma de signos vitales 15 minutos, incluyendo en este caso ya la saturación de oxígeno. Eso es importante, miren, si estamos administrando esteroides para modulación pulmonar, esto incrementa el conteo hasta más o menos 21.000 glóbulos blancos y este efecto puede durar 96 horas. En caso que la mujer embarazada se encuentre en la fase activa del trabajo de parto, no es recomendable tomarle los signos vitales durante las contracciones. Y en los casos que la mujer tenga un foco infeccioso y no cumpla criterios positivos del paso 1, pero tiene exámenes en rangos alterados, esta paciente se ganó una vigilancia más estricta. Y esto ya lo define cada quien. Es decir, si yo soy el médico que está en el turno y la recibí un sábado a las 4 de la tarde, o ya sea a las 10 de la noche, a las 2 de la madrugada, yo tengo que decidir, bueno, en una hora le vamos a ir a hacer un control, o mejor no la traslado y la dejo acá para estarle llevando un seguimiento más continuo, porque si, aunque no me dio positivo el tamizaje, pero puede que en algún punto o se está desarrollando y no me cumple todavía todos los criterios, en algún punto se me puede derivar a una sepsis o a mucho PCR. Entonces, esto ya depende del criterio clínico. En cuanto al diagnóstico, bueno, ese es el paso 2, digamos, con el paso 1 me cumplen los dos criterios y no son los criterios absolutos para hacer un solo diagnóstico, tengo que aplicar esos criterios. Dice, bueno, el caso de que durante el tamizaje del paso 1 se encuentren los dos criterios positivos, un tamizaje positivo a sepsis, o sea, activó el código amarillo para encontrar un foco infeccioso, es decir, la PAN menor de 65 o la cardíaca por arriba de 130, se debe proceder a la confirmación del diagnóstico de sepsis utilizando el paso 2. ¿Qué vamos a hacer? Tomar examen, un hemograma completo, un perfil de coagulación, una química que incluya por lo menos bilirrubinas y creatinina y gases arteriales, si están disponibles. Todo esto es según la disposición de el establecimiento. Es posible que esto se haga en una unidad de salud, obviamente no voy a estar esperando que me se den exámenes en la unidad de salud. Tampoco que tengan una gasometría arterial. Si son hospitales con un equipamiento básico, lo más probable es que no van a tener un gasómetro, por ejemplo. Vamos a valorar otros parámetros que no tienen nada que ver con exámenes, son parámetros, digamos, biofísicos, diuresis, necesario colocar una sonda de alcance uretral, síntomas de insuficiencia respiratoria, oximetría de pulso si lo tienen disponible, y evaluar el estado mental con la escala de Glasgow. La mayoría de estas cosas son clínicas, quizás acá lo único que necesitarían, pues, un dispositivo especial es el oxímetro, pero el estado mental se evalúa de manera clínica. Los signos de insuficiencia respiratoria también, y la diuresis, pues, aunque no le pongan una sonda, ustedes pueden estar checando la diuresis. Pero bueno, como les repito, abajo dice exámenes según disponibilidad del establecimiento. ¿Cómo se confirma? Bueno, con uno de los siguientes criterios alterados. Función respiratoria, distrés respiratorio, evidenciado por necesidad de ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva. Para determinar la PAFI o índice de Kirby necesitamos gases arteriales. Si no tienen los gases, bueno, no lo van a poder hacer. Una PAFI menor de 300 les hace diagnóstico de distrés respiratorio, es decir, el paciente puede estar respirando relativamente bien, pero ustedes toman la gasometría y les da una PAFI de 200, ese es el criterio necesario para hacer el diagnóstico. En cuanto a la coagulación, plaquetas menos de 100.000, un INR por arriba de 1.5 o un TPT por arriba de 60 segundos. Función hepática bilirrubina superior a 2 miligramos por decilitro. Función cardiovascular, hipotensión persistente posterior a la administración de fluidos, o una presión sistólica por debajo de 85, o una presión media por debajo de 65. O un descenso de la sistólica en 40 milímetros de mercurio con respecto a la toma anterior. En cuanto a la función renal, creatinina por arriba de 1.2, o que doble la creatinina de una basal que ya tenga. Si la basal, por ejemplo, era de 0.8, yo lo que espero ahí es que haga el doble. El criterio de 1.2 de creatinina es para el paciente que no sabemos una creatinina basal. O si yo no tengo la posibilidad de tener estos exámenes, pero puedo ver el ritmo diurético, que me orine menos de 0.5 cc por kilo por hora en al menos 2 horas consecutivas.
Estado mental, obviamente cualquier alteración de estado mental, agitación, confusión, falta de respuesta. Y ácido láctico, pues que sea mayor a 2 milimoles por litro en ausencia de trabajo de parto. Entonces, con solo uno de todo este listado es suficiente para que yo le haga el diagnóstico. No me lo tiene que cumplir todo, uno. Bueno, el manejo, hay un cambio de paradigma. Ustedes pueden ver ahí dos esquemas. El superior habla sobre la terapia tradicional en cuanto al tiempo y la de abajo habla sobre la estrategia de escalar y desescalar el tratamiento. ¿Qué hacíamos antes? Bueno, ustedes ven en los dos gráficos, la primera flecha, la más superior en el gráfico, dice antibióticos. Los antibióticos de entrada siempre ha sido, digamos, la base. Eso no cambia, los antibióticos hay que iniciarlos lo más rápido posible. Sin embargo, ustedes ven abajo, donde dice fluidos, es la barrita como negrita, los fluidos iniciaban desde el inicio del tratamiento y se mantenían en el transcurso del tiempo. ¿Qué significa eso? Bueno, yo le indico los líquidos a mi paciente y estoy dándole cargas y cargas y cargas tratando de mejorar la presión. Ustedes ven abajo, se reduce la duración del tiempo en el que vamos a administrar fluidos. ¿Por qué? Porque hoy sabemos de que lo importante en la sepsis, el choque séptico, es un choque de tipo distributivo. Hay un problema de vasodilatación, por lo tanto, no es tanto que no tenga fluido mi paciente, el problema es que está jugando ese líquido a otros espacios en los cuales no debería estar. Lo ideal sería que yo lograra tener este vaso con un buen tono para que no se fugue y pueda perfundir bien. Entonces, si no me responde rápido con una carga de fluidos, lo siguiente, ustedes ven abajo, es rápido el inicio de vasopresores, ya sea norepinefrina, epinefrina o vasopresina. Y si ustedes lo comparan con el de arriba, más o menos ha pasado que un 30% del tiempo total cuando ya empiezan a utilizar los vasopresores de una manera escalada y lenta. Y por último, los esteroides. Y ustedes ven abajo, están rápido con los fluidos, hay que ir valorando ya el uso de vasopresores. Y por abajo dice resucitación metabólica. ¿Qué es? Hidrocortisona a la cabeza, puede ser el uso de tiamina o vitamina C. Sin embargo, lo importante de la resucitación metabólica es la hidrocortisona. Entonces, ¿qué significa? Bueno, antes nosotros hacíamos lo siguiente: recibía a mi paciente, le calculaba, por ejemplo, a 30 cc por kilo, y si el paciente pesa 70 kilos, son 2100 ml de estaloide. Y yo me iba carga por carga por carga hasta que me acababa los 2 litros. Y hasta que me acababa los 2 litros, yo le empezaba los vasopresores porque ya veía que no me estaba respondiendo. ¿Qué es el problema? De que estoy perdiendo tiempo, mi paciente no gana tono en su vaso sanguíneo, todos esos líquidos que le voy poniendo los va fugando, es más factible que me haga edema renal, edema pulmonar. Si le hago edema renal me falla el riñón, luego lo puedo meter en edema agudo pulmón, le agravo el estrés, puede terminar ventilando al paciente. Y por último, pues esteroides. Entonces, esto ya ha cambiado, yo meto una carga, y si con esta carga no me responde, estoy en toda la libertad de empezarle vasopresores, lo que tenga disponibilidad. La primera línea es la norepinefrina. Si no le responde, pues una de dos, o le inician epinefrina o vasopresina. Vasopresina, pues no tenemos, creo que los establecimientos del Seguro Social sí, el Hospital de Salvador lo tiene, y creo que los privados también hay. Y pues hidrocortisona, creo que la mayoría de establecimientos lo tenemos, lo podemos utilizar rápido. Entonces, miren, el manejo. Les presentaba lo del cambio de paradigma, perdón, para que veamos qué es lo que se está recomendando en la actualidad. Primero, si les da un criterio positivo en el paso 1 del tamizaje, tomen los exámenes para confirmarlo con el paso 2. Administren líquidos. Le van a calcular la dosis, ya sea de Harman salino, de 20 a 30 ml por kilo de peso, de los cuales deben administrarse bolos de 300 a 500 ml según la dosis de su respuesta. Dice, en base a mejoría de los parámetros clínicos, o si se tiene recursos según una variable dinámica por ultrasonido, ultrasonido pulmonar, vena cava. Bueno, en caso de requerir un coloide, la elección es albúmina, no es el afundin, no es el macel. Yo creo que si ustedes se recuerdan del caso, dice que ahí le cumplieron un expansor de volumen. Bueno, eso no estuvo bien hecho. Idealmente mejor lo hubieran cumplido con frasco de albúmina.
Administrarle el gramo de acetaminofén cada 6 o 8 horas en una curva febril, colocarle medio físico para disminuir la temperatura, colocarle una sonda transuretral para medir la diuresis y por último, bueno, pero no menos importante, tomarle cultivos, hemocultivos y cultivos dirigidos según el foco infeccioso. No tomarle cultivos de locos porque usualmente estos se pueden ver contaminados por microorganismos vaginales. Solicitar pruebas de imagen para determinar estrategias de control de foco infeccioso si se ameritan. Vaya, eso significa que no le vamos a mandar eso a todo el mundo, pero, por ejemplo, esto va dirigido. Si estoy sospechando que el foco es abdominal, si es pélvico, si es torácico, pues voy a elegir una modalidad de imagen que esté a mi disposición y que se la pueda hacer. Es una neumonía, le puedo pedir, por ejemplo, una radiografía de tórax. Si estoy sospechando de que tiene una colecistitis, le puedo pedir un ultrasonido abdominal. Si sospecho de que un absceso tubovárico, por ejemplo, puedo pedir un ultrasonido pélvico, etc. Controlar el foco infeccioso con las intervenciones quirúrgicas correspondientes según el sitio, por ejemplo, el grado, ya sea ameo o instrumentado por aborto séptico, la parotomía, si es un abdomen séptico, o para drenaje de abscesos o debridaciones de heridas, entre otros. Entonces, esto debe realizarse lo más pronto posible en las primeras 6 horas de confirmado diagnóstico de sepsis. De manera interconsultas contra especialidades según corresponda. Y es importante indicar antibióticos de forma inmediata. No deberíamos de retrasar su inicio más de 1 hora de confirmados el paso 1 de tamizaje. Y los antibióticos se deben de administrar en la medida de lo posible en dosis extendidas, que consiste en diluirlos en salinos, por ejemplo, y se mantiene una infusión de 2 a 3 horas. Fluidos. Bueno, la resucitación con fluidos debe ser parte de las intervenciones iniciales de hipotensión o hipoperfusión. Fiebre, vasodilatación, la fuga capilar, todas llegan a que le regrese menos líquido al corazón, tiene una menor precarga, y esto pues dificulta o lleva a un ciclo malo, vicioso, la función cardíaca y al mismo estado de sepsis. La campaña de seguridad de sepsis recomienda bolo de 30 ml por kilo, como ya les había dicho. Sin embargo, lo que se va a recomendar para nosotros es de 20 a 30 ml, porque hay que tener consideraciones especiales que hay pacientes que tienen más riesgo de hacer edema pulmonar. La embarazada per se es hipolipinémica. Ya no digamos si tiene una cardiopatía, porque perfectamente el paciente puede tener un problema cardíaco, una CIA, una CIB, qué sé yo, y aparte de eso tener un aborto séptico. O sea, eso perfectamente puede coexistir. Miren, es importante reconocer que solo la mitad de los pacientes hipotensos responden a fluidos. ¿Qué significa? Que de 10 personas, a 5 probablemente si yo le meto líquido, me va a mejorar la PAM y todos los demás factores. Y los otros 5 no, y esto me van a pedir escalar o me van a solicitar el uso de vasopresores. Miren, los que no son respondedores a fluidos, la administración agresiva puede producir mayor acúmulo de tercer espacio. Hay disfunción ventricular, edema de pared de ventrículo, edema cerebral, intestinal, etcétera. Es decir, nos lleva un montón de problemas que nosotros ni los estamos viendo en el momento, pero se van a expresar posteriormente. ¿Por qué es importante iniciar rápido los antibióticos? Bien, esta es una curva que habla el número de horas que pasan, que son las barritas rosadas. Empezamos desde la hora 0 hasta las 36 horas y arriba tenemos la sobrevida, bueno, perdón, primero en rosa, cuántos porcentajes de pacientes efectivamente habían iniciado su antibiótico terapia, y la línea negrita es la sobrevida de los pacientes, la que tiene los triangulitos negritos. Entonces, nosotros vemos en la primera barrita que dice a las 0 horas, menos del que 10% ha iniciado con antibiótico terapia. Y es acá cuando nosotros podemos obtener la mayor sobrevida, más del 80%. Si nos disminuimos ya a la barrita que dice 1 hora, alguna hora, solo ligeramente por encima del 20%, tenemos pacientes que han iniciado los antibióticos. Y a estas alturas nosotros tenemos aproximadamente un 70% de sobrevida. Si nos tardamos 2 horas, disminuimos al 60% y así sucesivamente. Ya si empezamos que a las 12 horas, por ejemplo, los antibióticos, tenemos solo una sobrevida del 20%. Entonces, es importante este gráfico porque eso es lo que nos dice. ¿Por qué es importante iniciar los antibióticos lo más rápido posible? Para ganar sobrevida. Entonces, el antibiótico tiene que cumplir lo siguiente: su inicio precoz en la primera hora de diagnóstico. Empírico, porque no sabemos cuál es el microorganismo. Y tenemos que elegir una adecuada
combinación de antibióticos y debe ser correcto. De acertar depende de la sobrevida de nuestro paciente. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Miren, estas son recomendaciones empíricas y esto es importante, la palabra empírico. ¿Por qué? Porque esto es lo que hacemos a ciegas. Nosotros no sabemos cuál es el microorganismo, sospechamos. Lo que sí tenemos que tener claro es saber más o menos cuál es el origen de la infección. Entonces, por ejemplo, para las infecciones intramnióticas como por endemitis, el régimen recomendado de primera línea es clindamicina, 900 miligramos endovenosos cada 8 horas, más gentamicina. Acá una dosis de impregnación de 2 miligramos por kilo y luego una dosis diaria de 5 miligramos por kilo cada día. Entonces, no son esas dosis de 160 miligramos al día o 80 cada dosis, no, las dosis son superiores, dosis efectivas. Ahora bien, regresando a nuestro caso, el paciente recibió Clinda 900 cada 8, sí, lo único que la gente le recibió 160 cada día. Entonces, digamos, esta dosis fue subóptima, pero la paciente tuvo suerte de haber respondido bien. Entonces, hay regímenes alternativos, porque por X o Y motivo no se pueda tener el uso de estos antibióticos, ya sea porque no lo tenemos o porque el paciente tiene alguna contraindicación a su uso. Se puede utilizar ampicilina sulbactam, 3 gramos endovenosos cada 6 horas, piperacilina tazobactam, 4.5 miligramos endovenosos cada 6 horas, o una combinación de ampicilina, 2 gramos endovenosos cada 6 horas, más gentamicina, y la gentamicina siempre igual, una dosis de impregnación y luego una dosis diaria, y que debe ser calculada por peso. Ahora bien, si el parto es por cesárea, es necesario agregar una dosis adicional de metronidazol de 500 miligramos endovenosos para cubrir anaerobio. En el caso de aborto séptico, clindagente, más una dosis, más doxiciclina, 100 miligramos vía oral cada 12 horas. Si una pielonefritis, el régimen recomendado de primera línea es ceftriaxona 2 gramos endovenosos cada día. Y en alergia grave a la penicilina, pues, meropenem en monoterapia o gentamicina, calculada en base a peso. En caso de abdomen séptico, abscesos pélvicos, fascitis necrotizante, el régimen recomendado de primera línea es piperacilina tazobactam, 4.5 gramos cada 6 horas, más vancomicina, calculada en base a peso. Y acá tengo que hacer algunas consideraciones. En el caso anterior de la pielonefritis, bueno, en todos estos casos la verdad es que cada hospital debería de tener su propia datos de sensibilidad de los microorganismos a los antibióticos. Pero, bueno, las atracciones como el recomendado de entrada, pero si ustedes ya están en su hospital y ya saben que su hospital, lo primero que les da la pielonefritis es Monochilchia coli y está resistente a las atracciones, pues van a tener que buscar una alternativa, ¿verdad? No le vamos a meter un antibiótico que no le va a hacer nada a mi paciente. Y en el caso de las combinaciones de piperacilina tazobactam más vancomicina, si bien es cierto, una buena combinación y le van a poder volver a su paciente, pero tiene que tener cuidado. Si ya tiene alterada la función renal, esta combinación les puede agravar el fallo renal, o inclusive si tenía una función renal normal, esta combinación les puede someter a fallo renal. No les digo que todos los pacientes lo hacen, pero hay que estar monitorizando la creatinina y la diuresis de nuestro paciente porque la combinación puede ser nefrotóxica. Y el régimen alternativo, pues, es darle monoterapia con meropenem, pero lo que voy, el meropenem no tiene todos los establecimientos. Neumonía, el régimen recomendado es ceftriaxona, 2 gramos endovenosos al día, más acitromicina, 500 miligramos vía oral cada día. En caso de no contar con acitromicina, se puede claritro, 500 cada 12, o eritromicina, 500 cada 6. Y si nosotros estamos sospechando influenza, hay que agregar oseltamivir, 75 miligramos cada 12 horas. Bueno, en el caso de choque séptico de origen desconocido, acá se nos vuelve un poco más difícil la cosa. Y acá tenemos que tener una cobertura para gram negativos, gram positivos y anaerobios. Por lo tanto, tendríamos que hacer la siguiente combinación: piperacilina tazobactam o meropenem o cefepime más vancomicina o linezolid. ¿Qué significa eso? Bueno, una combinación podría ser piperacilina, vancomicina. Si no tengo piperacilina, podría ser meropenem, vancomicina. O podría ser cefepime, vancomicina. O al revés, puede ser piperacilina más linezolid, meropenem más linezolid o cefepime más linezolid. Entonces, así como tenemos que entender estos esquemas.
son recomendaciones de antibioterapias empírica. ¿Por qué les traigo este cuadro? Miren, si ustedes se fijan, muchas recomendaciones son Clinda, Genta. ¿Y por qué? Porque, bueno, la gentamicina de por sí me va a servir para gram positivos, desde el estafilococo dorado, meticilina resistente, hasta el estafilococo dorado sensible a flucloxacilina y a los estreptococos del grupo, de estreptococo no lo agarra, lo gran negativos, coliformes y pseudomonas, la gentamicina. Y lo que la gentamicina no me agarra, que son los estreptococos del grupo A y B, la clinda la agarra, y los anaerobios que no me los toca la gentamicina, la clinda me los abarca. Entonces, con esta combinación, yo agarro el amplio espectro de anaerobios, gram positivos y gram negativos. Entonces, y es una combinación que muy probablemente la mayoría de establecimientos lo van a tener. Obviamente, otra combinación que les puede dar mucho éxito es imipenem o meropenem con vancomicina. Sin embargo, no todos los establecimientos lo tienen. Y deberíamos de tener ciertas maneras de ir escalando de, digamos, antibióticos intermedios o más básicos e ir reservando los antibióticos, digamos, de última línea para no terminar de arruinarlos todo y generar resistencia bacteriana. ¿Por qué se recomienda el uso de clindamicina? Mire, cubre la mayoría de estreptococos, estafilococos, incluido el estafilococo dorado resistente a meticilina, y hace un intercambio en la producción de exotoxina, lo cual disminuye la mortalidad de manera significativa y que no es excretado de manera renal ni nefrotóxico. Entonces, ese es el motivo por el cual la clindamicina se recomienda como primera línea. En cuanto a los supresores, bueno, una mujer con diagnóstico de sepsis que tiene una PAM menor de 65, a pesar de la terapia hídrica, se le hace el diagnóstico de choque séptico y debe iniciarse las aminovasopresoras por vena periférica. No es necesario tener una vena central, entonces no se estén preocupando por eso. Una buena vena periférica y se le inician ahí. Cumplir la adrenalina, primer escoge, a una dosis inicial de 3 microgramos kilo minuto, o iniciarle una bomba perfusora a 1.8 cc horas si tienen bomba. Como lo hacen, diluyen 2 ampollas en 42 cc de dextrosa o salino, cualquiera de los dos es bueno, y le pueden empezar esa infusión. Si ustedes tienen la necesidad de utilizar hidrocortisona, son 200 miligramos a pasarle a 4 cc por hora o una sola dosis diaria. Cualquiera de las dos maneras es válida. ¿Cuándo se va a utilizar? Cuando ustedes hayan superado los 15 microgramos minuto de noradrenalina. Eso ya es un choque séptico refractario. Entonces, ¿qué significa? Que ustedes ya llegaron a los 15 microgramos minuto y su paciente tiene una PAM inferior a 65. Entonces, este es el momento de iniciarle el esteroide a su paciente. Bueno, y este también va a ser el momento de iniciar otro vasopresor. Idealmente debe ser vasopresina, pero no lo tenemos. Así que lo siguiente es adrenalina a dosis de 0.05 a 1 microgramo kilo minuto. Y pues se va titulando cada 10-15 minutos hasta que ustedes obtengan el efecto deseado en la PAM. Importante que cuando ustedes ya asocian estas dos aminas van a tener una taquicardia importante en su paciente, que es más factible que les pueda hacer algunas arritmias, y cuando ustedes empiezan el uso de epinefrina, desde ese momento ya no es válido usar el lactato para ir guiando otro tipo de reanimaciones, porque de por sí la epinefrina incrementa los valores de lactato. La necesidad de un segundo vasopresor se presenta cuando la PAM objetivo no se logra, es decir, más de 65 milímetros a pesar de tener 15 microgramos minuto de noradrenalina. Bueno, otras cosas adicionales, colocarle un catéter venoso central. Miren, la verdad es que la van a evaluar si requieren múltiples infusiones, hemodinámico, pero si ustedes están en la unidad de salud de medicina no lo van a poder hacer. Y si están en un hospital de segundo nivel y el paciente está relativamente estable, no van a perder tiempo en ponerse. Y más si no tienen personal capacitado. De por sí, el hecho de colocar un acceso venoso central puede tener complicaciones importantes. Valorar el uso de derivados, bueno, los exámenes y el estado clínico del paciente. La vía y el momento del parto. Miren, la sepsis no es indicación para finalizar el embarazo, exceptuando cuando el foco se encuentra en el útero y esté comprometido el bienestar materno fetal. Entonces, acá es donde sale el arte de
de la obstetricia, ¿verdad? De saber si en realidad mi paciente y su bebé van a beneficiar de un parto. En el caso que les presentamos, obviamente, era un caso de un aborto. Es más, ella solita inició el trabajo de parto y pues tuvo la expulsión de un aborto espontáneo. Pero ya se estaba valorando el momento de la finalización porque se valoró el uso de prostaglandinas. Y referencia a otro establecimiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, cuando el paciente tiene diagnóstico de sepsis séptico, al nivel de atención que le corresponda previo a haber estabilizado al paciente. Idealmente debe ir con un foco infeccioso evacuado cuando aplique y otros antibióticos iniciados. Pero también, es decir, si usted está en un segundo nivel, por ejemplo, y tiene un abdomen séptico y no tiene las condiciones necesarias de intervenirlo, no va a desperdiciar tiempo. Estabilice y refiera en condiciones estables, obviamente, porque si no, en un traslado se nos puede morir nuestro paciente. Bueno, el control del foco, en obstetricia, endometritis, aborto séptico, peritonitis, heridas quirúrgicas, canales de parto, son las cosas que tenemos que ir a buscar, mastitis, abscesos mamarios. Si todo esto es susceptible de una limpieza quirúrgica o legrado, más antibióticos endovenosos, este es el tratamiento. ¿A quién le vamos a hacer la parotomía? Miren, falta de respuestas a los legrados y antibióticos, perforación uterina con sospecha de ruptura intestinal, abscesos pélvicos o colecciones que requieran un drenaje abierto. ¿A quién le vamos a hacer histerectomía? Crepitación o gas en las imágenes, es decir, que le ha hecho una gangrena gaseosa, útero leñoso vitalizado, que ustedes lo ven durante la laparotomía, o que tiene un tétano de foco uterino, es decir, una miometritis necrosante por clostridio. Entonces hay que tener una alta sospecha de que tienen productores de esporas o de gas para hacer la histerectomía. La gran mayoría va a resolver con drenajes, dehidrataciones y antibióticos. Eso sí, siempre tenemos que tener en mente que la histerectomía puede ser un recurso que salve la vida de nuestro paciente y pues aquí prima el criterio clínico. Y por último, bueno, ¿qué es el código amarillo? Bueno, rapidito, es una estrategia. Define el conjunto de intervenciones que va a desarrollar un equipo de múltiples personas. Es multidisciplinario porque van a haber médicos, van a haber terapistas, anestesistas, van a haber personal paramédico, enfermería, laboratoristas, motoristas, etc. ¿Qué es lo que nos permite? Nos permite tratar a una paciente obstétrica, ya sea que esté embarazada o puerta, que tenga sepsis, de manera que nosotros nos coordinemos, seamos ordenados y de manera más oportuna atenderla, y que el objetivo es disminuir la morbilidad materna, mortalidad materna, perdón, que se asocia a la infección sistémica mediante estrategias de compensación hemodinámica, o sea, es decir, el uso de vasopresores, oxígeno, líquidos, todo eso es para hacer una compensación hemodinámica. El tratamiento es drenaje, antibiótico, con hidratación parenteral, evaluando la necesidad de vasopresor y la no demora del uso de antibióticos. Entonces, ¿qué requiere? Por lo menos 3 personas. Un coordinador, un asistente 1, un asistente 2. Idealmente el coordinador debería ser un médico, el asistente 1 puede ser un anestesiólogo, necesita otro médico, y el asistente 2 una enfermera o enfermero. ¿Qué hace el coordinador? Bueno, debe ser un médico. Si estamos hablando acá, pues idealmente un obstetra. Puede ser el que tenga a la mano, el jefe de servicio, el especialista del turno, puede ser un médico general también. El coordinador estará encargado de dirigir las acciones y evaluar la necesidad de trasladar a la mujer, ya sea un traslado interno en el hospital o un traslado a otro establecimiento del sistema. ¿Cuáles son sus funciones? Pues acudir al lugar donde se detecta el caso, evaluar a la mujer, delegar que se notifique a la jefatura inmediata superior del caso. O sea, lleva mucho trabajo como administrativo, coordinar que el equipo designado tenga asistentes unidos, indicar cumplimiento de medicamentos, decidir si amerita traslado a otro servicio o referencia a otro establecimiento, verificar que los asistentes hagan sus funciones y al finalizar el evento hacer un informe a la paciente o a sus familiares, porque el paciente puede que al final termine intubado y obviamente no le puede dar información a la paciente. Evaluar también si se requiere la presencia de más personal y pedirlo, y al finalizar pues hacer los informes que sean requeridos. Eso ya es parte de cada hospital. El primer asistente, ya sea un anestesiólogo, anestesista médico, bueno, primero va a acudir al llamado del código, se va a colocar a la cabecera del paciente porque muy probablemente le puede manejar la vía aérea y entre otras cosas. Explicar el procedimiento y la condición a la mujer, pues si la mujer está consciente, o al acompañante.
Será el encargado del monitoreo de signos vitales, el estado sensorio y le va a administrar oxigenoterapia si es necesario a la paciente. También, idealmente, debería ser el que vigile el bienestar fetal con Doppler o conectar un monitor fetal para evaluar el bienestar si es que está indicado y dependiendo de la gestación, ¿verdad? No vamos a estar poniendo un monitor fetal a un embarazo de 16 semanas. E informar al coordinador de esto, de los signos clínicos, porque el coordinador no lo puede hacer todo. Y el asistente 2, bueno, tiene que acudir al llamado, 2 accesos venosos, catéter grueso 18 o superior si lo hubiera, tomarle exámenes, realizar órdenes de laboratorio necesarias, identificar los tubos, verificar que estas muestras lleguen al laboratorio, cumplir los medicamentos que le pide el coordinador, colocar o asistir en la colocación de la sonda Foley a un colector para ver las diuresis, anotar los eventos en la hoja de registro de código que cada establecimiento tiene que tener, activar el personal de sala de operaciones, laboratorio clínico, banco, dar consejería si es necesario, etc. Entonces ustedes ven, bueno, idealmente lo mínimo que necesitamos son 3 personas en el equipo de salud, pero para todas las actividades que hay que hacer, fácilmente pueden ser 5, 6, 7 personas. El coordinador tiene como responsabilidad solicitar más personal si es necesario. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Activación. Al momento de la activación, obviamente, si lo parlantean y tiene sistema de parlantes en el establecimiento, se va a dar cuenta el laboratorio clínico, los servicios de apoyo, hay que pedir ayuda, hay que iniciar la reposición hidroelectrolítica, hay que estabilizar y luego hay que hacer una referencia a un nivel superior. Resumen, bueno, el reconocimiento oportuno y el tratamiento rápido de la sepsis mejoran los resultados. Lo ideal es evitar la muerte y además de eso, si nos ponemos objetivos más ambiciosos, es disminuir la morbilidad o la disfunción orgánica. Ninguno de los sistemas de diagnóstico o detección funciona satisfactoriamente en mujeres embarazadas, ya que la mayoría tienen una baja tasa de detección, o sea, una baja sensibilidad y un alto nivel de falsos positivos, o sea, falsas alarmas. El mejor a la fecha es el que está proponiendo el Grupo de California y el que les mostré, y este es un motivo por el cual se va a dejar de utilizar el exógeno. Si se sospecha una infección, una PAM por debajo de 65 es suficiente para iniciar el protocolo, o una cardíaca arriba de 130. El Grupo de California recomienda un nuevo enfoque de 2 pasos para el diagnóstico. Deberíamos de irnos familiarizando. Una prueba se considera positiva si 2 o más valores cumplen los criterios enumerados, o sea, frecuencia cardíaca y respiratoria, se mantienen alterados por más de 15 minutos. Si existe preocupación por el estado clínico de una paciente y se le sospecha infección, puede ser suficiente para proceder al paso 2 para hacer una evaluación adicional. El enfoque de 2 pasos promueve menos casos perdidos y menos falsas alarmas. Y el enfoque de 2 pasos también estima que solo el 2% de los pacientes dará positivo. La administración temprana de antibióticos es importante en la sepsis, y especialmente la primera hora. Ustedes ya se recuerdan el gráfico, se evita pues la mortalidad al iniciar en menos de 60 minutos. La elección inicial en el paciente críticamente enfermo es generalmente empírica y de amplio espectro para cubrir la mayoría de patógenos probables. Y la evaluación del control de foco de la fuente, como un drenaje quirúrgico, ya sea percutáneo, abierto, de hibridación, etcétera, debe realizarse de manera oportuna y utilizando el enfoque menos invasivo posible, pero que sea efectivo.